Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para orar. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por concedernos estar en este lugar, por entender, Señor, quién eres tú, Señor. Agradecerte todo lo bueno que has sido. También, Señor, entender, tener presente, Dios, lo grande de tu corazón y lo pequeño que son nuestras dificultades. Pero es más grande que todo. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Más allá de nuestro dolor, a lo largo de este mes vamos a aprender, hermanos, la forma en la que Dios obra en medio de nuestras crisis. Si hacemos un pequeño repaso, hermanos, empezamos el año con un tema específico: reconciliando mi corazón, que llevaba como objetivo, hermanos, retomar nuestra vida cristiana en servicio, ponernos a cuentas con Dios, y es que hemos tomado a la ligera nuestra vida espiritual. El mes de febrero se tituló Un corazón que sirve con amor. Ya un corazón reconciliado es un corazón que sabrá contestar, responder a la oportunidad de trabajar, de servir, y no nada más de comprometerse para que salgamos del problema, sino que constantemente tendrá oportunidad para servir. En marzo, hermanos, hablamos de las razones para alabar a Dios. ¿Se acuerdan que también mencionábamos algunas dificultades? Sin embargo, Dios debe ser glorificado. Y el mes pasado, hermanos, el mes de abril, la mayor muestra de amor. Estamos hablando de un corazón que ama a Dios. Y en este mes vimos la razón, hermanos, que nos hace amar a Dios. Dios nos amó de una forma inimaginable a través de Jesucristo. Hizo saber, hizo conocer su corazón a través de la persona de su Hijo, de Jesucristo. Y en este mes, hermanos, más allá de nuestro dolor, lo que Dios quiere que aprendamos, lo que Dios quiere que no olvidemos, aun cuando estamos en un cuerpo frágil, en una sociedad, hermanos, quebrantada, en un mundo que ha caído en la maldición del pecado. ¿Y por qué, hermanos, esto está ocurriendo? La respuesta es simple: porque el mundo no quiere nada con Dios, porque la sociedad no quiere nada con Dios. Y esto es complicado, hermanos, por lo menos para nosotros como cristianos debería ser preocupante. Porque nosotros, al estar en este lugar, somos responsables de que por lo menos nuestro círculo cercano sepa acerca de nosotros. Y esta es una responsabilidad, hermanos, que no sé cuántos la tenemos, cuántos realmente vivimos entendiendo el llamado. A veces creemos, ¿verdad?, que solamente el llamado lo tiene el pastor. Hay un llamado ministerial, obviamente. No todo el que sale del seminario teológico es pastor, me consta. O sea, conozco muchos que han salido de ahí y no están en una iglesia. ¿Qué es lo que nos confirma un llamado, hermanos? El resultado que Dios da, la convicción que hay en el corazón. Pero sin embargo, y pese a eso, hermanos, todos como cristianos tenemos un llamado a servir. Porque hay gente inconversa alrededor de usted. ¿Quién cree que le va a hablar de Cristo? ¿Quién cree que le va a hablar de Cristo a la gente que está en su colonia? ¿Quién cree que le va a hablar de Cristo a los que viven con usted, que no tienen temor a Dios? ¿Se da cuenta cómo si tenemos un llamado a servir a Dios? Por eso recapitulamos desde el principio, reconciliando nuestro corazón para poder llegar y entender ahora que no estamos exentos de las dificultades, hermanos. No estamos exentos de problemas. No estamos exentos de tristeza. No estamos exentos de nada de eso. Pero ¿saben? El creyente, el cristiano, aun cuando está inmerso en una dificultad, hermanos, tremenda, se puede dar cuenta que Dios nunca lo va a abandonar. Aun cuando las circunstancias sean adversas. Y esto es interesante porque esto exactamente fue lo que le pasó al profeta Jeremías. Tenemos a un hombre, hermanos, que ocupa el segundo lugar en reconocimiento de liderazgo, incluso para la nación de Israel.
El más grande líder que ha existido es el Señor Jesucristo y no hay comparativos. Después de eso, hermanos, tenemos a Moisés. Y después de Moisés, ¿quién cree que sigue? Elías. Y entonces, hermanos, pues leemos del profeta Elías, ¿verdad? Y hasta coritos con los niños, 3 veces oraba el profeta Elías, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo era un hombre increíble, un hombre realmente que quisiéramos conocer cómo era Elías. El capítulo 19 nos abre el panorama para saber cómo era Elías. Y era exactamente igual que usted y que yo. Y que intentó servir a Dios. Y que sirvió a Dios. Y que dio testimonio del Señor. Y no le cayó bien a la gente. Y no le aplaudieron. Lo que pasó, hermanos, es que comenzaron a perseguir. Así que vamos a recapitular un poquito. Vamos a empezar, hermanos. Número 1, déjenme leerle el versículo 1 al 8. Vaya leyendo con su mirada. Dice la palabra así. Acá vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona fuera de los reyes. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y él vi a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, cuando entendemos que Dios nunca nos deja solos, debemos caminar en precaución. Así que número 1, cuidado al oír y cómo oír. Tenemos que tener cuidado en esto. Ahora, recapitulemos, hermanos. Elías, el tisbita. De repente, hermanos, se levanta en Israel, en la parte del norte, Israel, el peor de todos los reyes. Todos los reyes de Israel fueron malos. Ninguno se doblegó ante el Señor. Pero se levantó el peor de todos, Acab. Y tuvo la gran idea de casarse con una bella dama llamada Jezabel, ¿verdad? Que ella era totalmente fanática del santo patrono de donde ella venía, de Sidón. Y allá resulta que adoraban a Baal. Así que lo que hace es decirle acá: ¿sabes qué? Tu Dios Jehová me lo vas quitando del altar, yo no lo quiero, yo no quiero nada que ver, y me vas a poner aquí la estatuita de Baal, y donde estaba el templo me vas a construir un templo a Baal, y entonces todos tus sacerdotes ahora van a servir a mi señor Baal. ¿Y qué pasó? ¿Qué crees que pasó con acá? Y dijo: sí. Y empezaron, hermanos, el pueblo a corromperse, y empezaron a adorar a Baal, como que el culto a Baal les gustó un poquito. ¿Sabes en qué consistía el culto a Baal? Eran depravaciones sexuales. Así que dijeron: este culto nos gusta, aquí somos fieles, ¿verdad? Y empezó el pueblo a servir a Baal. Y hermanos, cuando el pueblo se estaba desenfrenando, se levantó un hombre diferente, un hombre humilde, un hombre con autoridad, que se levantó delante del rey Acab y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, Elías le dice: ¿sabes qué? Yo camino con Dios. Dios me mandó, yo conozco a Dios. Hay una diferencia entre tú y yo, rey Acab, que yo vengo de parte de Dios. Y entonces él habla y profetiza la sequía. Y se cerró el cielo. Simplemente, hermanos, porque él obedecía a la indicación de Dios. No fue Elías el que cerró el cielo, no traía llavecitas de la tubería del cielo. Era Dios el que estaba haciendo el milagro, su portavoz era su mensajero. ¿Se exponía Elías a un peligro? Sí. Estaba desafiando al rey en nombre del Señor. ¿Y saben qué? El cielo se cerró. Después, hermanos,
Y todo el pueblo estaba secándose y muriendo de hambre y él estaba sentado. Y los cuervos le traían de comer. Y él comía porque Dios lo sustentaba. Después, ¿se acuerdan? Llegó con la viuda de Zarepta y encontró y bendijo. Y Dios bendijo esa casa. Porque ahí estaban los siervos suyos. Después, hermanos, él reta al rey Acab y reta a Baal. Y se van al monte Carmelo. ¿Y sabe qué? Que Dios contesta la oración de Elías. Y el pueblo voltea y termina por tomar una decisión. Elías le decía, ya, ¿hasta cuándo van a estar titubeando? Si es Dios, entonces quiero que sean fieles a Dios. Si es Baal, entonces vayan detrás de Baal. Pero dejen de estar jugando. Muchos de nosotros deberíamos haber sido confrontados por Elías, ¿verdad? Vamos a medias en nuestra vida espiritual. Pero Elías les habla así, y hermanos, Dios contesta con fuego y Dios respalda la oración de Elías. Después de eso, hermanos, Elías sube hasta arriba del Carmelo y se pone a orar otra vez para que Dios mande lluvia. ¿Y qué cree? Que Dios contestó y mandó lluvia. Y después de eso, hermanos, a mitad del aguacero, tiene que ir adelante del carro del rey Acab. El rey Acab iba en su carreta. Y Elías se echó una carrerita que le ganó. Y de repente, hermanos, le dan un ultimátum. Fíjese todo. Yo no sé, hermanos, y creo que el problema que tenemos muchos de nosotros como cristianos es que a veces tenemos, ya lo hemos hablado, del síndrome del día. ¿Se acuerdan del síndrome del día? Y esto es complicado, porque él acababa de ver a Dios contestar, él acababa de ver el respaldo de Dios, él acababa de ver obras milagrosas de parte de Dios, él acababa de ver lo que Dios había hecho, él acababa de hablar con Dios y Dios le escuchó. Pero de repente le dan la noticia: la reina Jezabel te está buscando para matarte. Ahí es donde nosotros debemos recordar: sí, pero Dios está conmigo. Y no se trata de que Elías volteara y fuera caminando hasta el castillo y viera a Jezabel, ¿verdad? Mira, Dios me va a defender, porque no se trata de tentar a Dios tampoco. Pero se trata de tener paz en el corazón. ¿Quién tenía control de las circunstancias? Jezabel. Ya había demostrado Dios que no. Sin embargo, fíjese lo grave que es escuchar, hermanos, una noticia olvidándonos de quién es nuestro Dios. Porque cualquier noticia, cualquier circunstancia puede robarnos incluso la paz. Elías recibió la nueva y la noticia era esta: Jezabel le manda un mensaje: así me hagan los dioses y me añadan más si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos, los profetas que fueron degollados. O sea, Jezabel le dice: me muero yo si para mañana no ya te maté yo a ti. Y entonces Elías, hermanos, procede y sale huyendo. Ahora dijéramos, bueno, esto fue una acción prudente. Sí, en la Biblia vemos varios casos, hermanos, varios momentos en que el pueblo tuvo que salir para guardar su vida. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Herodes ordena matar a los niños? José, María, salen yendo a Egipto. ¿Es malo eso? No. Recordemos a José, que cuando la esposa de Potifar quería, pues, estar con él salió huyendo. No es malo eso. ¿Saben cuál fue el problema? Lo que pasó aquí es que dice el versículo 5: echándose debajo del enebro, se quedó dormido. No, perdón, en el 4, arriba. Y él fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, de un arbusto. ¿Y qué dice que había en su alma? Dice, deseaba que morirse. Hermanos, esa parte, no sé, yo he hablado con muchos jóvenes en los campamentos y en congresos, y muchos jóvenes me han revelado que han tenido el deseo de decirle eso a Dios: ya, quiero morirme. Los cristianos no deseamos que morirnos, ¿verdad? Pero sí le dicen muchos, lo decimos mucho: ya que Cristo venga para que deje de sufrir. Pero no estamos deseando que venga el Señor porque es el tiempo de la gloria del Señor en su palabra, sino porque quiero dejar de sufrir. No. Elías era lo que le estaba diciendo: Señor, ya no quiero vivir. Y esto es frustrante, hermanos, porque estamos hablando de una actitud de depresión. ¿En quién? En un siervo de Dios. No estamos exentos
de pasar afrentas, hermanos. Era peligroso lo que acababan de decir. Claro, pues era la reina la que andaba dando orden de me lo encuentran y me lo matan. O sea, lo más que a mí me ha tocado escuchar fue a mis padres hablar de cómo les aventaban piedras, de que mi abuelo estuvo en prisión, la amenaza de prisión por predicar a Jesucristo. Pero ya que alguien te diga, te voy a matar por predicar a Jesucristo, Elías tenía alguna razón para oír, sí. Pero el problema, hermanos, es que aún después de haber escuchado y visto la magnitud del Dios que oía, del Dios viviente en su corazón, cae la noticia de Jezabel y se llena, hermanos, de un temor absurdo, increíble. Y dice, quiero morirme. Vengo miedo. Dice ahora, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y mire su justificación. Yo no soy mejor que mis padres, no soy mejor que mis antepasados. O sea, ¿qué he hecho de bueno? Ojo, ¿qué he hecho de bueno? Mucho de ese pensamiento es el que tienen muchas personas con tendencias suicidas. Nadie me quiere. ¿Yo qué he hecho de bueno? ¿Para qué sirvo? Cristianos que caen en depresión, hermanos, esto es bien increíble porque el cristiano no debiera. No debemos, hermanos, no es que esté prohibido, somos carne y hueso, pero no debiera. Nuestro Dios es el mismo Dios que le contestó a Elías. Pregunto yo, ¿Dios le ha contestado su oración, sí o no? ¿Dios le ha mostrado que le ama, sí o no? Entonces tenemos que aprender, hermanos, a saber que Dios nunca nos deja solos. El poder entender que a lo largo del mes vamos a saber que cómo es que Dios trabaja aún por encima de esas circunstancias en las que nuestro corazón se abate, se hace chiquito, se nos hace un nudo en la garganta, hermanos, y hay un derramamiento de agua por nuestros ojos. Y no está mal. Pero no nos olvidemos, hermanos, que Dios es el que tiene control de las cosas. Dios es Dios. No Jezabel. ¿Qué Jezabel está cruzándose en su camino que nos está robando la paz? Que nos está quitando el gozo, que nos está dejando, hermanos. Ya incluso dormimos y soñamos en cómo resolver el problema. Nuestro Dios es el Dios de Elías. Y Dios contestó la oración. Ahora, esto es lo que le dice Elías: Señor, ya quítame la vida, ya no tengo ganas, no quiero. Porque hay una cacería por la cabeza de Elías. Dice después que al 5 se echó debajo de un arbusto, de un enebro, se quedó dormido. ¿Y qué hizo Dios? Mira, esta parte es increíble. A mí me llama la atención cómo trabaja Dios. Le mandó comida, lo alimentó, no lo agarró a cachetadas. ¡Para! Elías, no seas necio. No lo fue a abrazar y a apapachar. Ay, pobrecito Elías, ¿verdad cómo sufre? Primero que nada, proveyó para su fortaleza. Hermano, si usted no lee la Biblia, no vamos a encontrar jamás el alimento que fortalece nuestro corazón, porque es en la palabra de Dios donde nos alimentamos, donde vienen promesas poderosas. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Aquí es donde entra un amén, porque esa es una promesa. Y la dijo el Señor. ¿Por qué me siento solo si Dios dijo que está conmigo? Si Jesús dio esta promesa. Si usted ve, empezamos, hermanos, en Éxodo, cuando Dios le dice: salgan, caminen, yo voy a ir delante de ustedes. Ay, mi camino se ve turbio, me siento solo. Dios va caminando con nosotros. Isaías dice que Dios va con nosotros como poderoso gigante. Todavía llegamos a casa, lloramos y decimos: Dios, no entiendo nada, no puedo nada, quítame la vida. Simplemente porque Jezabel se cruzó nuestro camino y nos está haciendo amarga la existencia. Pero Dios sigue siendo el mismo que contestó en Oreb. El mismo Dios está con nosotros. Y aquí, hermanos, es muy interesante porque dice: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, despiértate, Elías, te traje otro panecito, vuelve a alimentarte. Lo que Dios diga es tan importante, hermanos, que debemos aprender a mirar y a desear lo que Dios nos está dando. Y si usted tiene una Biblia en su mano, la responsabilidad es alimentarse, porque ahí es donde está la fortaleza. Y entonces dice
La segunda vez volvió, le tocó. La tercera dice el versículo 8. Se levantó pues, comió y bebió. Y mire, fortalecido con aquella comida, con lo que Dios le dio, no solamente tranquilizó un poquito su miedo, no solo un poquito se estabilizó emocionalmente, sino que físicamente también recibió fortaleza. A veces, hermanos, nuestras enfermedades físicas solo son repercusión de una enfermedad espiritual en el alma. Así que tenemos que aprender a recibir de parte de Dios esta bendición que es la comunión con Dios. Y caminó 40 días, caminó 40 noches y llegó hasta donde Dios lo llevó. ¿A dónde? Ahora el monte de Dios. Llegó a donde Dios se manifestaba desde la antigüedad. Lo llevó a un encuentro con Dios. O sea, Dios estaba guiando sus pasos. Dios le dijo: quiero hablar contigo, Elías. Quiero hablar contigo. Y entonces dice el versículo 9, número 2. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Número 2, hermanos. ¿Qué aprendemos al saber que Dios nunca nos deja solos? Que Dios nunca nos deja, hermanos, aprender a oír a Dios. Debemos vivir oyendo a Dios. En el primero hablábamos de un cuidado, porque Dios se había manifestado, Dios hablaba con Elías, pero para Elías fue más peligroso, fue más gravoso y más grande la voz de Jezabel. Cuidado con lo que oímos. Cuidado cómo lo oímos, le dio más importancia. Pero hay un recordatorio aquí, hermano: no se olvide de seguir oyendo a Dios. Y hay algo bien interesante, mire el versículo 9. Se metió en una cueva y vino Dios y le preguntó. No le preguntó: ¿cómo te sientes? No le preguntó: ¿qué te pasa? ¿A qué se dedicaba Elías? ¿Te acuerdas? Era profeta. Su trabajo era comunicar la palabra de Dios, ser un portavoz de la palabra de Dios, del mensaje divino. El profeta no es el que ve el futuro, quítese eso de la mente. El ministerio profético desde el Antiguo Testamento al Nuevo consiste en compartir, dar el mensaje del Señor al pueblo. Hombre, mujer, todo lo que ocurra, siempre que sea ministerio de profecía, está hablando de predicar, no de hablar del futuro, no tiene nada que ver. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Al hombre encargado de comunicar la verdad bíblica, escondido, huyendo, ahogándose en su miedo. Y la pregunta de Dios confronta a Dios. Por eso a veces en el culto, en la predicación, usted dice: esto lo dijo el pastor por mí. Yo no vivo con usted. Ahí está la Biblia, lea la Biblia y verá si no nos habla a todos. Y aquí Dios le dice: eres profeta, tienes trabajo, eres mi siervo. Hay gente que se está perdiendo. ¿Qué haces aquí? La respuesta. La pregunta es: ¿qué haces aquí? ¿Cuál fue la respuesta? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos,
Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han mandado la espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías respondió la pregunta. ¡No! Elías le dijo, es que me siento frustrado. Dios le dijo, ¿cómo te sientes? No, Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Y la respuesta que le dice Elías es que estoy enojado. O sea, yo no quiero saber si estás enojado, Elías. Estoy preguntando, ¿qué haces aquí en una cueva? Te centraste en tu dolor. Fíjese esto en la persona con depresión. Te centraste en tu dolor. Crees que es el único. Eres el único que está pasando problemas. Eres el único que tiene que vivir así. ¿Se acuerdan que les he platicado de un amigo, un hermano, jugando voleibol, se lastimó el tobillo y se le dobló? Y cuando fuimos a auxiliarlo y levantarlo, decía, gritaba, no me agarre, porque me está doliendo como a nadie en el mundo le ha dolido. ¿Verdad? La verdad es interesante porque qué fuerte su dolor. A nadie del mundo le ha dolido. Esa es una persona así, hermano. Porque yo soy el que está sufriendo más y Dios no le presta atención a eso, porque Dios sabe que para Él eso no es problema. Tiene que hacer volver el corazón de Elías, no solucionar la circunstancia. No cambió Dios la circunstancia. Jezabel seguía siendo la reina, Acab seguía siendo el rey. ¿Qué fue lo que pasó? Dios trabajó el alma, el corazón de Elías. Y primero que nada lo confronta, no le da por su lado. Tienes razón, Elías, tienes razón. No. Quiero que me digas por qué estás aquí, Elías. La respuesta de Elías, hermanos, es convincente, de verdad. Dice, he sentido un vivo celo por Dios. Señor, me enoja ver lo que está pasando. ¿Cuál es la razón? Tu pueblo, los hijos de Dios, nosotros, pongámoslo en la iglesia, los cristianos ya no te alaban como debe ser. Los cristianos ya no están en el culto. Los cristianos ya no cargan Biblia. Los cristianos ya ni siquiera se saben himnos. Los cristianos solo vienen a un culto a lo largo de toda la actividad de la semana. Y ese Elías estaba diciéndole a Dios con un fundamento, hermanos, totalmente firme. Eso es lo que está pasando en tu pueblo. Eso es lo que está pasando. Y ahora yo llegué y les dije, y están buscando para matarme. Tenía razón Elías, hermanos, al decir eso, pero no contestaba la pregunta de Dios. Elías abrió su corazón. Dios dejó que Elías se explayara, hermanos. A veces creemos que Dios no nos entiende de verdad. Y solo limitamos nuestra oración a dame. Señor, hermanos, en la oración usted puede decirle a Dios literalmente, Señor, es que esto es lo que hay en mi corazón. Así como Elías, siento enojo, siento ira, estoy confundido, no tengo fuerzas. Deje que Dios escuche y reciba su argumento. No va a cambiar Dios la pregunta va a seguir siendo la misma. No va a cambiar Dios la circunstancia en ese instante, eso será voluntad de Dios. Pero quiere confrontarnos, hermanos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque Elías le repite esto a Dios 2 veces. Mire, dice el versículo 11, es muy increíble. Dios le hace saber a Elías, aquí estoy. ¡Sal fuera! Estaba en una cueva, ¿se acuerdan? Y de ahí empezó a hablar. Pero Dios le dice, sal de ahí, muévete, no te quedes en esa cueva de dolor, de oscuridad, de tu víctima, tú no eres víctima, salte de ahí. Y entonces dice, y aquí, Jehová, ¿qué pasa? Si a usted le gusta marcar su Biblia, marque este fragmento. En el momento más oscuro de mi vida, acordémonos, Dios sigue pasando frente a nosotros. Dios pasaba frente a Elías. He aquí Jehová pasaba. ¿Por qué Dios le dijo, salte de ahí? Si no te sales de ahí, no te vas a dar cuenta que yo estoy. Si no escuchas mi voz, si no obedeces mi indicación, te vas a quedar refundido en esa cueva de miedo. Hermanos, ¿qué problema tenemos?
Salgan de la cueva. ¿Por qué? Porque Dios está pasando por delante de nosotros y Dios sigue haciendo milagros y Dios sigue teniendo misericordia y Dios se está dirigiendo a usted. Porque nunca nos ha abandonado. Pasaba y un grande y poderoso viento y rompía los montes ese viento, quebraba las peñas. Venía cercanos. Pero Jehová no estaba en el viento. Después un terremoto, la tierra tembló, porque el Señor estaba cerca. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y entonces dijo, hermanos, la majestuosidad y la maravilla del silencio, de la tranquilidad. Y Dios se hizo presente. Después de haber enfrentado, visto todo lo que pudiera ocurrir, llamémosle tipo desastre, resulta que Dios no era el autor de sus desastres. Dios dijo en el momento en que se necesitaba la paz. Hubo un silbo apacible. Elías tuvo que salir para confirmar que todo el caos, hermanos, no era producto de Dios. Cuando Dios llegó, hubo silencio, hubo paz. Y entonces Elías entendió, Dios está aquí. Y se cubrió por su mano. No se cubrió cuando estaba el viento, cuando estaba el terremoto. Pero cuando llegó la presencia, cuando él pudo detectar, hermanos, que Dios estaba bajo su cabeza y se cubrió su rostro, porque entendió, Dios está presente. Cantábamos los himnos, recuerda que dice, Dios está presente. ¿Qué sigue la siguiente estrofa? Vamos a mostrarnos la presencia. De eso se trata, vivir, hermanos, sabiendo que Dios está con nosotros. No oramos para que Dios cambie nuestras circunstancias. Oramos, hermanos, para que nuestro corazón se mantenga firme en Dios a pesar de las circunstancias. Dios no le dijo a Elías, está bien, voy a arreglar el asunto. Ahorita que llegues, Jezabel, ya no está Jezabel. Porque Elías le tenía miedo a Jezabel. Pero Dios no le dijo eso. Dice después, ¿verdad? Del versículo 13, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió, se puso a la puerta de la cueva y aquí vino en una voz diciendo, él le volvió a preguntar, Elías, no me has contestado, ¿qué haces aquí? Hermanos, esa pregunta nos la debemos hacer nosotros cada que la aflicción llegue a nuestra puerta, a nuestro corazón, a nuestro hogar. ¿Realmente estoy donde debo estar? Mi corazón debe estar confiado en Dios, porque ahí donde yo me estoy ahogando en una cueva de miedo, dolor, tristeza y soledad, resulta que Dios está afuera para bendecir, para hablar, para fortalecer. Por eso hablamos de ir más allá de nuestro dolor. Dios no consoló a Elías, hermanos, en la cueva. Dios le dijo, sal. No lo obligó a salir. Por eso es bien importante, hermanos, entender esto. No se puede ayudar a quien no quiere recibir ayuda. Yo como pastor sí les digo, no se puede pastorear a quien no quiere ser pastoreado. Y a veces arremetemos contra Dios, ¿verdad? Es que Dios lo permitió. ¿Por qué Dios nos manda estas pruebas? Las pruebas, hermanos. Dios quiere hablar a nuestro corazón y Dios va a usar las circunstancias para que nuestro corazón salga de la cueva, para que le contestemos a Dios lo que tiene que escuchar y podamos regresar. ¿Por qué? Fíjense lo que hace. Le vuelve a decir lo mismo, la misma, pero en el versículo 15 ya viene lo que Dios le ordena hacer. Número 3, versículo 15 a 18. Y Jehová, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimshi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, yo lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Número 3, Dios nos demuestra, nos confirma que no estamos solos. Pero lo interesante, hermanos, para entender que no estamos en soledad, no es que de repente abrieran los ojos Elías ahí donde estaba y de repente apareció la multitud que le dijeron: Elías, te queremos mucho, ¿verdad? 3 porras para Elías. Y ya vio que no estaba solo. No. Dios no trabaja así. Dios le dijo a Elías nuevamente, después de que Elías explayó su corazón: me buscan para quitarme la vida, yo soy la víctima, Señor, nadie me quiere, hablan de mi espalda, me dejan de hablar, lo que sea. Dios le dijo: ok, ve, o sea, párate, me vas a ir a donde yo diga. ¿Y sabe qué le dice? Vuélvete por tu camino, o sea, por donde, el camino que te llevó precisamente a esta cueva, aquí en Oreb. Son 40 días y 40 noches, ¿se acuerdan? Pues vas a caminarnos de regreso. Vas a regresarnos. Y cuando ahí donde te encontré que te di de comer, ¿verdad? Caminaste un día de donde estabas. Así que te me vas a caminar 41 días para que regreses. Y una vez que regreses, harás lo que tienes que hacer. Hermanos, Dios alimentó a Elías. Dios escuchó a Elías. Dios se mostró y se manifestó a Elías. ¿Y sabe qué? Nos encontramos con un Elías con la capacidad de regresar y con la autoridad de hacer el propósito de Dios para su vida. Cambió la perspectiva de Elías. Ahora, ¿te acuerdas cuál era la petición de Elías? Morirse. Quítame la vida. Esa es su petición. Y Dios no le dice: sí, te lo voy a arreglar, ¿verdad? Llegando caes. No. Quiero que trabajes. Vas a ir y vas a ungir a Sael. Vas a ungir a Jehú. Y vas a ungir a Eliseo. O sea que vas a andar de lugar en lugar hasta donde los encuentres. Y cuando los encuentras, los vas a ungir en mi nombre. Esa es la autoridad del Señor, ¿verdad? Así que tú no te preocupes por lo que pase. Si se escapa uno de él, lo va a agarrar el otro, el otro y el otro. Así que lo que me llama la atención es cuando le dice en el 16: y a Eliseo, hijo de Safat, a ver qué bola, ungirás para que sea profeta, pero le agrega algo: en tu lugar. Elías, tú te quieres morir ya, ahorita, y sales del problema. Yo ya tengo el momento y tengo quien. Hermanos, esta es una forma en la que Dios nos está diciendo: tu vida está en mis manos. Hermanos, este mensaje que Dios le da a Elías acerca de su futuro es para nosotros. Tu vida está en mis manos, Elías. Tú te quieres morir ya porque tienes miedo, pero no te das cuenta que estás en el lugar más seguro. ¿Y sabes cuál es el lugar más seguro? Estar en manos. Un plus, Elías. Dices: solo yo he quedado, que no me he doblado. Te voy a decir algo que tú no sabes. ¿Sabe Jeremías 33:3? ¿Qué dice? Clama a mí, fíjate. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas ocultas que tú no conoces. Elías decía: yo estoy solo. Y yo me imagino a mi padre, al Señor, al maestro, por nuestro que está diciendo: Elías, allí hay 7,000 que no aceptan a Baal, que no se han hincado a Baal y que no han besado a Baal. Elías, hay gente como tú en la misma circunstancia. Y yo tengo cuidado de ti y tengo cuidado de estos 7,000. Hermano, ya sea usted el Elías que está sufriendo, o ya sea usted de esos 7,000 que están por ahí sosteniendo su corazón para no fallar, tienes esto en su corazón: Dios nunca nos va a dejar solos. Y volvemos a decir lo que hemos aprendido ya en las lecciones anteriores, hermano. ¿Qué hacemos ante el problema? ¿Qué hacemos ante la dificultad? Acérquese a Dios, desahogue su corazón, límpiese las lágrimas, sostenga la mano de Dios
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has concedido en este mensaje. Y gracias porque nos has confrontado. Si salimos consolados, hermanos, con todos los hermanos, salimos, Señor, fortalecidos, y salimos bendecidos, te damos las gracias. Pero por otro lado, Señor, si salimos confrontados o molestos por lo que hemos oído, te damos las gracias, Señor, porque has dado el punto que teníamos que escuchar. Así que permítenos, mi Dios, aprender como el profeta. Caminar, Señor, en medio de la dificultad, en un mundo que no quiere nada contigo. Así estamos, Señor, es nuestra sociedad hoy. Pero también con la seguridad de que hay gente capaz de sostener su fe ante cualquier circunstancia. Y que además de todo, cuando es más difícil levantarnos, sentimos que estamos en una cueva, no olvidemos, Dios está pasando por delante. Y tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Tú eres nuestra paz. Así que te damos gracias por lo que nos has enseñado en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.